pensar en ese potencial que puede tener Bitcoin a nivel deductivo. Entonces, voy a ver un poco aquí las preguntas. Pregunta Krypton, ¿cuándo crees que llegará el valor de Bitcoin al valor del oro? Vale. Pues es que es muy complicado poner una fecha. Es buena pregunta, pero no me atrevo a mojarme en cuanto a fechas porque como que es un sector donde, como podéis ver, los acontecimientos se van sucediendo a veces de forma... Hay años que parece que no ocurre nada y luego hay semanas que parece que han pasado 3 años, como esta última, que te parece que hay una operación por parte del gobierno americano por estrangular a los bancos que han prestado servicios de criptomonedas. Parece que hay problemas con ciertas stablecoins. Entonces, claro, todos esos acontecimientos pueden retrasar el proceso de mercado. Entonces, a nivel de fechas, es buena pregunta y yo creo que lo que podemos hacer es en Alpha Bitcoin tenerla presente e intentar tener modelos, más que para determinar la fecha, para intentar ver cómo está el mercado en este momento. Está en crecimiento, está en adopción fuerte, está en retroceso y a partir de ahí podemos intentar pensar en fechas, pero lo veo un ejercicio bastante delicado, intentar decir, oye, para el año 2026 Bitcoin va a llegar a $500,000 y va a alcanzar al oro. Lo veo delicado y no me atrevo a poner una cifra, pero sí que creo que es cuestión de que el mercado aprecie lo que acabo de explicar, ¿no? Si esa gráfica, si ese histograma lo reconocen más actores del mercado, pues es previsible que actúen sobre esa información. Y luego también yo creo que va a depender mucho de la macroeconomía. Eso lo vamos a ver, creo que va a ser en el cuarto apartado de estas slides. Entonces vamos a ver un poco la macro porque cómo evolucione eso puede acelerar el proceso de monetización agresiva de Bitcoin. Saludos a NR y a ver en la comunidad antes de seguir. Vale, no hay pregunta. Entonces vamos a... Entonces, adopción tecnológica. Este apartado creo que es interesante, a ver qué os parece. Bitcoin, pues... espera, que hay otra pregunta. Ah, sí. Vamos a ver estas preguntas porque creo que están más relacionadas con lo anterior. Bitcoin será mi retiro, de lo contrario, herencia para mis hijos. Saludos desde El Salvador, supongo. No se me dan bien los acrónimos, pero saludos, cripto. Y luego, lo veo bien, o sea, creo que es una buena filosofía. Y Alfonso Quintero pregunta cuál es el porcentaje actual de la adopción de Bitcoin en el planeta. Buena pregunta y es justo la que vamos a tratar en este apartado. Así que si os parece, vamos siguiendo, porque esta pregunta que hace Alfonso yo creo que es importante, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué es importante pensar en el porcentaje de personas que han adoptado Bitcoin? Pues porque las tecnologías históricamente siguen un proceso de adopción. Aquí vemos Internet, el ordenador, la televisión, la electricidad, que es un proceso que normalmente tiene una parte inicial plana y luego se acelera bastante. Entonces, lo que muchos plantean es que Bitcoin también puede seguir una curva de adopción. Entonces, ¿dónde estamos actualmente en lo que es la adopción mundial de Bitcoin? ¿No? Lo que preguntaba Alfonso Quintero. Entonces, yo diría que estamos en un momento muy incipiente y me apoyo en datos para un poco apoyar esta tesis, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el último dato que he revisado de Glassnode me indica que solo hay 44 millones de direcciones de Bitcoin con un balance mayor que cero. Aquí es en la línea naranja tenéis el número de billeteras, aquí es el precio de Bitcoin, obviamente. Pero la línea naranja nos indica que hay 44 millones. Esto es solo el 0,5% de la población mundial. Entonces eso yo creo que responde a la pregunta de Alfonso y nos hace pensar, pues, ¿esto qué significa? Que solo el 0,5% de la población mundial lo haya adoptado. Pues que si uno busca un paralelo en una tecnología anterior, como puede ser Internet, ve que la adopción de Bitcoin se asemeja a la de Internet en los años 90. La curva de adopción más o menos sigue una trayectoria similar. Y que actualmente Bitcoin se encuentra en el año 1998 de la adopción de Internet. Entonces, aquí fijaros
el recorrido que le queda aún por delante, yo me acuerdo de 1998, vamos, casi no tengo recuerdos, pero desde luego que en mi casa no había un ordenador. Entonces, lo que nos indica esto es que realmente estamos en una fase muy inicial. O sea, si realmente, y es lo que los datos demuestran, solo hay un 0,5% de la población mundial con una billetera de Bitcoin, con un saldo positivo, esto quiere decir que aún seguimos en la fase de los innovadores. Porque al final las tecnologías, algunas personas representan el proceso de adopción mediante esta gráfica y se plantea que en un principio el 2,5% inicial son los innovadores, luego los early adopters, luego los early majority, late majority y los laggards, ¿no? Entonces, esta curva es importante. Luego vamos a volver a ella porque tiene implicaciones para el precio. Uno podría argumentar, oye, Gael, la mayoría de la gente no tiene una billetera. Mantiene sus bitcoins en un exchange. Vale. Vamos a pensar que acepto el argumento. Entonces, uno podría decir, este dato de Glassnode es bajo porque la mayoría de la gente pues, tiene su Bitcoin en su exchange. Bien, pues quizá no estemos en el 0,5%, sino en el 2% o en el 3%. Que pueda haber 3, 4 veces más personas en exchanges que en billeteras, ya me parece muchísimo. Entonces estaríamos en un valor aún así de innovadores entrando en early adopters. En conclusión, que realmente lo que las métricas de adopción nos indican es que todavía hay un recorrido muy largo por delante de adopción. Otro dato importante en cuanto a la adopción, me pareció esto muy interesante, lo encontré esta semana mientras preparaba las slides, es que cada vez más gente piensa en Bitcoin como una innovación positiva. Sobre todo las nuevas generaciones o la gente más joven tienen puntos de vista especialmente favorables hacia Bitcoin. Aquí podemos ver la evolución entre 2017 y 2019 de cuántas personas piensan que Bitcoin es una innovación positiva. Y fijaros cómo el segmento de población más joven, de 18 a 34, pues pasó del 48 al 59. Entonces, realmente hay una evolución positiva, aunque esto lo decía en Twitter de manera un poco jocosa, que los viejunos o la gente pues, más mayor todavía está muy recelosa, incluso en modo hater hacia Bitcoin, ¿no? Al menos lo estaba en 2019. Estos datos realmente habría que actualizarlos, pero no encontré una encuesta más actual. Total, ¿por qué traigo esto a colación? Pues porque si hay tanta gente joven que ve en Bitcoin como algo positivo e interesante, pues obviamente quiere decir que la adopción va a continuar. Si nadie de la gente joven pues lo ve interesante, pues sería un problema. Realmente no sería muy alentador, ¿no? Entonces, esto es importante pues para pensar en Bitcoin como activo de inversión, porque al tener una oferta predefinida, recordemos en el primer apartado sobre la singularidad de Bitcoin, con ese límite de 21 millones de BTC, esto igual es obvio para algunas personas, pero para otras no. Como hay un límite de la oferta, a diferencia de cualquier otro activo del mundo, cuando entran nuevas personas, cuando entran los early adopters, the early majority, the late majority y los laggards, ¿qué pasa con el precio? Pues que sube. Entonces, Bitcoin, el precio sube porque la gente entra, quiere adoptar Bitcoin, que quiere decir pues tener cierto capital en Bitcoin y el precio se dispara. Entonces, si realmente estamos en esta fase, y todo apunta a que lo estamos, pensad en aún la revalorización que puede tener por delante según lo vayan adoptando más personas. Y sobre todo viendo como las personas más jóvenes pues lo ven con ojos cada vez más positivos, ¿no? Voy a tratar algunas preguntas porque está por aquí. Saludos a Tricky, que se ha incorporado un poco más tarde. Una pregunta de Líder y 360. Veo cercana la regulación internacional de BTC. Lo vamos a tratar también en el siguiente apartado. Un poco vamos a hablar de regulación, porque yo creo que hay jurisdicciones más favorables y otras más hostiles, realmente. No hay algo homogéneo, pero ahora lo tratamos en el siguiente apartado. Luego, Bitcoin, pregunta NR, por ahí va mi pregunta, ¿Bitcoin con KIC o sin? Bueno, esto yo creo que esto es una decisión muy personal, depende de las circunstancias de cada uno, ¿no? Pero en general yo creo que si uno es fiel a los principios de los cypherpunks que vimos en la segunda sesión, si os acordáis, yo creo que es imperativo tener al menos una parte sin KIC. Yo creo que es imperativo.
Si uno ha entendido con claridad lo que Bitcoin plantea, y si no lo habéis entendido, volved a ver la segunda sesión. Yo creo que, bueno, vais a llegar a la misma conclusión. Luego, Brady comenta que hay personas con más de una billetera, correcto. O sea, que el número de personas que tienen un saldo positivo podría ser aún menor, porque muchas personas efectivamente tienen más de una billetera. Y luego, Crypto pregunta qué tipo de análisis considero más relevante, fundamental o técnico. Yo diría que ambos. El fundamental más para... Fundamental puede ser, podemos pensar que el análisis fundamental es analizar un activo en base a una serie de principios más lógicos o comparativos. El análisis fundamental se puede llevar a cabo de varias maneras, ¿no? Pero esto que hemos hecho se puede considerar un análisis fundamental. Pensar cuál es el total de riqueza que está atesorada en esta serie de activos, cuánto está en Bitcoin y hacer un análisis comparativo más lógico-deductivo, mientras que el análisis técnico es muy diferente. Lo que hacemos es buscar patrones en el precio. Oye, aquí hay un doble suelo, aquí hay una resistencia, aquí un soporte. Y esos patrones son resultado de la psicología humana y buscar señales de compra y venta positivas. Entonces, yo idealmente mi operativa, y llevo invirtiendo en activos financieros más de 10 años ya, empleo los dos. El fundamental lo empleo para elegir en qué activo invierto. Por ejemplo, imaginad que hay una selección de empresas de vehículos eléctricos en las que me estoy planteando invertir. Pues utilizo el fundamental para analizarlas en base a ratios de liquidez, cuánto están aumentando los beneficios, cuánto aumentan las ventas, la deuda, otro tipo, una serie de ratios. Y cuando ya tengo las que creo que son más fuertes a nivel fundamental, utilizo el técnico para decidir cuándo entrar y cuándo salir. Entonces yo creo que se deben de emplear las dos cuando uno invierte en activos, tanto Bitcoin como otros. Pues mira, sí. NR dice que también los dos. Muy bien, pues vamos a seguir, si os parece. Hemos hablado de la adopción tecnológica. Gracias por las preguntas, porque es más entretenido así, yo creo que para todos, para mí desde luego. Y hemos dicho que, poco para retomar el contenido, que cuando, como la oferta es predefinida, pues ojo, ¿no? Porque si entra la gente, eh, el precio sube, no le queda otra, porque nadie puede producir nuevos bitcoins. Entonces, esto es también una pata de esa propuesta de valor de Bitcoin como activo de inversión. Entonces, ¿qué pasa? Que los ciclos de Bitcoin es verdad que tienen mucha especulación, mucha volatilidad y son muy difíciles de navegar, sino que se lo cuenten a cualquiera que entró a invertir en Bitcoin a final de 2021 o en abril de 2000, perdón, en abril de 2021 o en diciembre de 2021, vamos, el que compró en 60.000 está jodido. Y esto, pues yo creo que es innegable y los ciclos de Bitcoin son duros, pueden ser salvajes porque es un activo muy volátil y así como te da un 200% de rentabilidad, luego te quita un 70%. Entonces, son difíciles de navegar estos ciclos. Esto es una evidencia. Hay gente que habla del DCA como si fuera el santo grial, pero el DCA también tiene muchos problemas y ha tenido un desempeño muy pobre durante los últimos 3 años. Entonces, en Alpha Bitcoin lo que estamos haciendo, y luego voy a hablar un poco más sobre esto, estamos desarrollando herramientas para intentar navegar mejor estos ciclos de forma más eficaz. Y son indicadores premium que luego van a construir portafolios. También vamos a tener un panel de métricas on-chain, que no lo tenemos aquí. Vamos a traer formación, profesores de más alto nivel, tanto de análisis fundamental como técnico, y bueno, la comunidad a la que ya tenéis acceso, y luego los descuentos en productos del sector y los vídeos premium. Pero bueno, que me estoy un poco enredando, para que sepáis que lo que estamos desarrollando son herramientas que esperamos y realmente más que esperar, creo que estamos constatando por el test que estamos haciendo que van a tener un valor muy grande a la hora de navegar estos ciclos que realmente son peliagudos y te pueden traer buenas noticias, pero también te pueden traer, pues eso, alguna pérdida, ¿no? Si entras en mal momento. Entonces, bueno, ese pequeño inciso